Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:39, gracias a nuestra generosa audiencia por conectarse con nosotros, por escuchar, amplificar la señal informativa de Sonorama y de este espacio de noticias, un hipo. Me dio un hipo. Un hipo, otra vez me dio un hipo. Hágame asustar. Ayer también me dio hipo en la mañana. Creo que estoy como mi guagua, como mi nietecito Matías, que también le da hipos a los bebés, pero ya no soy un bebé. Perdón, el hipo. Bueno, estamos listos para, como siempre, comenzar junto a ustedes y compartir nuestra opinión. Gracias a la interesantísima conexión que tenemos ahora mismo en YouTube y también en nuestra fanpage de Facebook y los mensajes que recibimos. Y estamos transmitiendo también en mis cuentas personales, en TikTok, mi cuenta que es Fabricio Vela B, mi cuenta de TikTok, transmisión en vivo, y mi cuenta de Instagram que es Fabricio-Vela. Igualmente envío un abrazo a Doris Villavicencio, que se conecta desde Loja, a Pame Velasco, que anda por San Gabriel. Gracias, doctora, qué gusto. Por ahí también está Richie Seba conectado. Poco a poco, digamos, esta es una red que no la había explotado mucho, no la había explorado mucho, recién lo estoy haciendo. Así que, saludos cordiales para aquello. ¿Qué me dice Milton? Milton, se me burla Milton Pérez por el hipo. Igualmente el Nahuel. Bueno, empecemos. ¿Qué les parece? A ver, entremos en materia con, evidentemente, la noticia de la semana. Y como lo referimos acá en este espacio en los últimos 2 días, está claro que de la minimización inicial, tanto a nivel político cuanto a nivel mediático, han tenido que pasar a la acción. Y digo porque hagamos una culpa. Fuimos pocos medios que en un primer momento replicamos, que así lo hicimos, le dimos el valor que correspondía, porque así es. No necesariamente significa que todo lo que se publica o lo que publica un medio colega o un periodista colega termina siendo la verdad. Para eso están las investigaciones. Pero hay que hacerse eco para demandar transparencia. Y es lo que se hizo en este espacio, ratificando una vez más. Y todos los días lo voy a decir cuando corresponda, porque es lo correcto. La presunción de inocencia de quienes han sido señalados. Pero también estableciendo los detalles y la calidad de la reacción oficial. Porque la reacción oficial del silencio de hace 9 días se transformó ayer en decisiones todavía muchísimo más concretas. Y lo de ayer lo dijo y lo anunciamos acá posterior a esta revelación el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, en una entrevista con el colega y amigo Lenin Artieda en la cadena de televisión Ecuavisa, donde ya dispuso que los gerentes de las empresas públicas entreguen sus renuncias. Él habló de renuncias. El término, me imagino yo, formal, legal, es poner a disposición los cargos. Yo entiendo que hay una serie de protocolos que se manejan en el sector público. La cosa pública se maneja así. Hay casos en los cuales presento mi renuncia. Hay otros, presento mi renuncia irrevocable. O este término que me parece muy pomposo, ¿no? Pongo a disposición su cargo para que usted me diga si me mantiene o no. Me parece muy pomposo, porque si mañana pasado me piden la renuncia, renuncio y me voy. Lo otro es con piola. De todas maneras, se ha cumplido un primer paso. Paso que seguramente hace 9 días no estaba en el radar de nadie, no estaba en la cabeza de nadie, no estaba en el imaginario de las autoridades del gobierno. ¿Qué le dijo Iván Correa ayer en una primera intervención? Tenemos el primer extracto de Iván Correa. En su primera intervención, unos pocos segundos, lo que le dijo Iván Correa a Lenin Artieda de Ecuavisa ayer en la mañana. En el día de ayer también al presidente de EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición y que inmediatamente solicite al señor Contralor General del Estado exámenes especiales en todas y cada una de las empresas públicas. ¿Están ustedes como gobierno? Exámenes especiales y las renuncias, decía. Finalmente fue disponibilidad. Esto se conoció después del mediodía, después de la 1 de la tarde, a través de una publicación en la propia cuenta Twitter de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO,
que era gerenciada por un personaje que hoy está en el ojo del huracán y que está claro que ya no está en el Ecuador. Nos referimos al señor Hernán Luque Lecaro. Que yo no sabía este detalle, me lo contó ayer en una entrevista en Primera Plana en nuestro esfuerzo digital de las tardes, el colega Anderson Boscán. Lo que ha sido un personaje que a lo largo de su vida profesional estuvo vinculada al banco privado, del cual Guillermo Lasso es accionista y fue presidente ejecutivo durante muchos años. Y según cuenta Anderson Boscán, Hernán Luque era parte del directorio de la plana administrativa del Banco Guayaquil, como lo ha sido Danilo Carrera. Entiendo que Danilo Carrera, su rol era presidente del directorio del Banco Guayaquil. Yo no sabía esta cercanía de Hernán Luque, que ahora seguramente lo niegan, casi como Pedro, como negar a Pedro, o como Pedro negar a Jesús, casi lo niegan. Bueno, Hernán Luque era el gerente de la EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas. Él ya no está más, es el hombre señalado, es el hombre que está en el ojo de la tormenta. La cuenta Twitter de la EMCO informó ayer que su presidente del directorio, porque la EMCO tiene un presidente del directorio, el abogado Joaquín Poncerías, solicitó la disponibilidad, así lo publicaron, del cargo a los gerentes de 13 empresas públicas: Petroecuador, Selec, Cenel. Estas dos, Cenel y Selec, son parte de este escándalo, porque hay que llamarlo así, es un escándalo. Son parte de este escándalo. Entonces son las más señaladas. Empresa Nacional Minera, Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, la Empresa Pública del Agua, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Astilleros Navales del Ecuador, Astinave, Empresa Pública de Servicios Postales del Ecuador, Empresa Pública de Comunicación, Empresa de Municiones Santa Bárbara, Creamos Infraestructura Empresa Pública, y la EMCO, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Son las 13 empresas públicas sobre las cuales sus gerentes han puesto a disposición sus cargos. ¿Qué significa eso? Que seguramente luego del análisis, o capaz que cuando baje el escándalo, porque este país es así, lamentablemente la coyuntura nos carcome, y vamos a ver en cuánto tiempo se sostiene esto. Vamos a ver. Pero habrá que ver con quiénes se quedan y quiénes se van. Yo imagino que dentro de este grupo de gerentes debe haber gente muy valiosa, por supuesto. Además, empresas que no están metidas en este momento en el ojo de la tormenta. No se ha escuchado nada, por ejemplo, de Creamos Infraestructura Empresa Pública, que no tengo idea de esa empresa. Para mí es absolutamente nuevo ese nombre. Perdón mi ignorancia. Ofrezco disculpas por aquello. Creo que no tiene nada que ver en el escándalo la Empresa de Municiones Santa Bárbara, la Empresa Pública de Comunicación, no se ha escuchado nada, la Empresa Pública de Servicios Postales tampoco, ni Astinave, ni la Empresa Pública del Agua, ni la Empresa Nacional Minera. Pero, por ejemplo, otras empresas, y no necesariamente derivadas de este escándalo, pero sí han estado vinculadas a algunas cosas, siempre en el ojo de la tormenta, la propia Petroecuador, cuyas administraciones, cuyas gerencias han estado permanentemente expuestas, y sobre las cuales, como digo, se dicen cosas y luego nos olvidamos. Ya nadie se acuerda de Ítalo Cedeño, por mencionar un ejemplo. Nadie. Y pocos refieren o cuestionan la actual gerencia del señor Aguiar. Así somos. Selec y Cenel, que obviamente están ahora mismo metidas en este chanchullo. Flopec, que ayer se hizo una referencia, habrá que ver qué tan grave puede haber sido. Sobre que recibió una carpeta, ya vamos a escuchar lo que le dijo Iván Correa al Artieda sobre ese tema. CNT, que está en dificultades, lo dijo el ex viceministro de Telecomunicaciones, Adrián Ibarra, hace 2 días de entrevistado aquí en este espacio, el lunes, hablando de una situación muy compleja a nivel administrativo y a nivel financiero en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es extraño en un negocio que ha ido creciendo a nivel planetario. Perdóneme, pero la pandemia, por supuesto que fue una crisis planetaria, pero en medio de esa crisis hubo sectores que evidentemente crecieron, y uno de esos es el sector de las telecomunicaciones. Por
Por eso yo transmito a través del streaming, por eso estoy en TikTok, por eso estoy en Instagram, por eso tenemos las entrevistas virtuales con el Zoom o con cualquier otra plataforma. Por eso hubo teletrabajo, que alguna gente reniega y no le gusta, pero el teletrabajo es evidentemente una herramienta interesantísima por temas de salud y también por temas de economía y hasta por temas de movilidad. Entonces, ¿cómo entienden ustedes? Yo no, digo, hago un análisis pero mega simple. ¿Cómo es que en el sector de mayor crecimiento planetario, o uno de los sectores de mayor crecimiento planetario, como el sector de las telecomunicaciones, resulta que la empresa pública de telecomunicaciones, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, exhibe cifras deplorables que no se compadecen con la realidad de preservar un patrimonio de los ecuatorianos y las ecuatorianas, que es su empresa pública de comunicaciones? Entonces, habrá que ver, ¿no? Lo otro que dijo Iván Correa, sobre que recibió una carpeta, entiendo yo, de un almirante para el FLOPEC, para la FLOPEC, la Flota Petrolera Ecuatoriana. Póngame el segundo video, por favor, don Robert. Lo que sale del gobierno porque presenta su renuncia. ¿Y usted no encontró motivos para decirle que se quede? No, en lo absoluto. En los audios que se han hecho públicos, se lo escucha decir a Luque que usted mandaba currículums que a él no le parecían adecuados porque correspondía a alguien que tenía 60 años. Hablaba de la gerencia de FLOPEC. ¿Usted recuerda ese episodio? Sí, claro. Envié un currículum de un almirante en servicio pasivo para que ocupe la gerencia general de FLOPEC. Así es. ¿Usted conoce a Rubén Cherres, Iván? No. Sé quién es, obviamente, pero no tengo ninguna relación con él. Muy bien, son esos dos. El tercero ya no, porque es repetitivo de este. Esta parte es interesante y me parece que amerita una explicación muchísimo más profunda del secretario de la administración. Cuando, según los audios, Luque revela que el secretario de la Administración Pública mandaba currículos de gente que no correspondía y se refieren al tema de un almirante. Yo creo que esto amerita una explicación. A mí, por ejemplo, a mí no me llama la atención, a priori. Siempre estas cosas creo que hay que ubicarlas en contexto. Que un funcionario del calibre del secretario general de la Administración Pública, que es la cabeza del gabinete, es como el jefe del gabinete, ¿ya? Ese es el rol que tiene Iván Correa. Es como después del presidente Lasso, viene a ser su segundo de a bordo y es el jefe de todo el gabinete. Que él mande algún currículum a un funcionario de un nivel inferior a él, como por ejemplo el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas. O sea, a mí no me parece grave en el contexto simple, o en el sentido simple. Hay que ver el contexto. Lo grave que es la imposición, desde mi punto de vista. O sea, que un funcionario mande a otro una hoja de vida, para mí no tiene nada de malo, créanme, no tiene nada de malo. Para mí lo malo es, si es que mandan esa hoja de vida y le imponen, que no importa que cumpla los requisitos, que hay que cumplir con el favor político, o que compraron o vendieron el cargo, y que por esa compra-venta de cargo, que es una práctica asquerosa, que ya ha provocado investigaciones, incluso sancionados, ya no es un invento de este periodista, ¿ya? Eso me parece muy cuestionable. Entonces habría que ver el contexto de lo que se ha señalado. Y una explicación mucho más amplia del secretario general de la Administración sobre ese tema. ¿Por qué Hernán Luque, en los audios, afirma que el secretario de la Administración le enviaba currículums con gente que no cumplía perfiles? ¿Lo hacía como una orden para que los pongan? ¿Era así, aunque no cumplan los perfiles? ¿O lo hacía, le enviaba las hojas de vida para que las analice y vea si se ajusta el perfil para dirigir o gerenciar alguna empresa pública? O sea, yo creo que falta ahí una explicación muchísimo más profunda, en aras de la transparencia. Porque de ahí les digo, con toda honestidad, a mí no me parece nada de malo que el secretario de la Administración, per se, envíe una hoja de vida a un gerente para que la analice. Nada de malo. Pero si es una imposición para que contraten o pongan en un puesto clave a alguien que no cumple el perfil por razones políticas o de cualquier índole, para mí eso es lo verdaderamente grave.
lo verdaderamente grave. Eso es. Porque se supone que en las empresas públicas, perdónenme, ofrezco disculpas si es que alguien se siente aludido, pero hay que graficar con el ejemplo. No es lo mismo gerenciar la empresa pública de petróleos Petroecuador o la flota petrolera ecuatoriana Flopec que ser un subsecretario de un ministerio. O sea, no hay equivalencias. O que ser un jefe departamental en una institución pública. No hay equivalencias. ¿Ah? No hay equivalencias. Entonces, las gerencias, en las cabezas tienen que estar los mejores. Y claro, le envío un abrazo a el querido Ramón Sonnenholzner, que está en sintonía. Me dice, luce como una sugerencia. Claro, es una sugerencia. Habría que ver. Por eso yo digo, es una sugerencia, entre comillas, que termina siendo una orden a ejecutar. Porque, a ver, así se maneja el sector público. O sea, digo, no seamos tampoco más papistas o no caigamos en el terreno de que porque algún funcionario le sugiere una carpeta a otro, automáticamente eso ya es corrupción. Por eso yo siempre hablo del contexto. Iván Correa tiene que explicar si esa sugerencia, entre comillas, fue una orden al gerente de las empresas públicas. Te mando esta carpeta para que lo coloques como gerente de Flopec a este almirante. Aunque no cumple el perfil, necesito que lo pongas de gerente de Flopec. Eso, creo yo, debe ser explicado por parte del secretario de la Administración Pública con mayor profundidad y no solamente en una muy corta respuesta que le brindó al colega Lenín Artieda en el canal de televisión Ecuavisa. Es importante saber los requisitos y los perfiles. Eso se llama transparencia. Y lamentablemente, en los nombramientos del sector público no siempre se garantiza la utilización de la transparencia. Y esto no es reciente. Esto ya ha pasado antes. Acá me dice Cristian Salinas, le envío un abrazo. Que un funcionario de alto nivel entregue hojas de vida a otros funcionarios o subordinados se lo puede catalogar como tráfico de influencias. Buena interrogante. Y me parece que abona el debate. Lo que hace el secretario de la administración puede ser tomado como un tráfico de influencias. Puede ser. Díganos la plena. Para eso hay que investigar y para eso sobre todo hay que transparentar. La transparencia no se puede quedar solamente en un comunicado emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, con el título de transparencia es el signo de gobierno, gobierno transparente, gobierno no sé cuándo. No. Demuestren esa transparencia, explicando, por ejemplo, cómo se nombra a funcionarios de alto nivel. ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se los nombra? ¿A cuenta de qué? ¿Están los mejores? ¿Se pagan favores? Por eso es importantísimo que esta investigación no se detenga y avance, y que lo haga la Fiscalía. Yo insisto en lo que he venido diciendo a lo largo de estos días. La Fiscalía tiene un rol superlativo. A mí sí me sorprende. Yo sé que en la Fiscalía no les gustan los comentarios de quien les habla. Yo destaco el rol de la Fiscalía cuando corresponde y lo he hecho. Pero así como he destacado determinadas ejecutorias de la Fiscalía, a mí sí me genera mucho cuestionamiento y me da mucho que pensar el hecho de que para ciertos casos hay mucha rapidez y para otros casos simplemente hay lentitud. Abrimos la investigación. Ellos nos dijeron, ¿no? Abrieron la investigación previa a la semana anterior. En una semana, ¿cuánto ha avanzado la Fiscalía? Porque para otros casos, inmediatamente han hecho allanamientos. Solamente con una noticia criminis, de oficio. Al día siguiente o el mismo día han hecho allanamientos, ¿o me equivoco? La Fiscalía empezó hace una semana la indagación previa. ¿Y los allanamientos? ¿Ya fueron a la oficina o a la casa del señor Luque? Pregunto. Solamente hago esa inquietud. Y traslado esta inquietud porque para otros casos sí lo han hecho, pues. Y lo han hecho invitando a los medios de comunicación. Lo han hecho hasta con transmisiones en vivo de canales colegas. Lo han hecho hasta sacando a gente a investigar en ropa interior o en pijama. ¿O me equivoco?
En una semana no ha habido allanamientos, al menos no hemos conocido. Porque si hubiesen habido allanamientos, ya hubiesen publicado en sus redes sociales y ya los medios de comunicación se hubiesen hecho eco de esos allanamientos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía? No basta con que ahora vaya a la Comisión de Justicia el secretario anticorrupción que recién reaccionó el lunes. Reaccionó luego de la disposición que le dio el presidente de la República el viernes. Apareció el lunes, dio declaraciones el martes y hoy va a ir a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional para explicar qué está haciendo. Pero como yo les he venido diciendo a lo largo de estos días, a mí no me convence que una instancia propia interna del Ejecutivo haga la investigación, sobre todo por la manera como se han manejado las cosas. Le vamos a preguntar más adelante a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, que va a estar acá. Yo sí valoro que haya aceptado finalmente el ministro Jiménez venir a este espacio para exponernos un poco su verdad. Y aquí hay algunas interrogantes, yo les pido que me acompañen en esa entrevista que será a las 8 con Francisco Jiménez para plantearle estas interrogantes que nosotros las hemos comentado acá. Uno, como siempre digo, no es dueño de la verdad, uno plantea una opinión, pero también interrogantes. Yo no podría, yo sería un aventurero de la comunicación si cojo y digo que lo que dijo Luque de que le entregaron unas hojas de vida de gente que no cumplía el perfil, ya fue una orden de Iván Correa. Iván Correa tiene que explicar en qué consistieron estas sugerencias, entre comillas, de personas para dirigir o gerenciar empresas públicas. Y cómo es el proceso de selección. Y una cosa más. Por eso trato de ser reflexivo en esto y les invito a que también lo hagan. El gobierno está claro que luego de 9 días desde que se develó este tema, está haciendo todo lo posible, pero todo lo posible para que el nombre del cuñado del presidente no aparezca, ni siquiera se lo menciona. El nombre del cuñado del presidente solamente fue mencionado por una persona, por el presidente. En la entrevista grabada el miércoles, que se difundió el jueves, a cargo del colega Juan Carlos Calderón, el presidente habló de que lo conoce 64 años, de que es un hombre intachable. Pero el presidente no dijo cuál es el rol del economista Danilo Carrera en el gobierno. Que no hay nepotismo, jurídicamente hablando, no hay nepotismo porque no es funcionario. No es servidor público el economista Danilo Carrera. No está enrolado en el Ejecutivo. Pero parece que está omnipresente en el Ejecutivo. Uno podría pensar que termina siendo una suerte de poder tras el poder. No está presente, pero lo está. Y el gobierno, yo siento que no ha aclarado esto y que le están tratando de alguna manera, hablar de cualquier cosa, pero no explicar el rol de Danilo Carrera. Yo insisto, tiene el derecho de defenderse y es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero yo parto del manejo político y comunicacional que se ha dado a este tema y sobre el cual el gobierno, refiriéndose a la figura de Danilo Carrera, simplemente ni lo menciona. Ni lo menciona. Entonces es importante saber qué onda con el señor Carrera, pues. ¿Cuál es su rol? ¿Por qué lo mencionan? Y si es que él efectivamente es la pieza clave o la cabeza de este presunto entramado de corrupción. Que ojalá que se sepa la verdad. ¿Y saben cuál es la única manera de esperar que se sepa la verdad? Es que nosotros como opinión pública no dejemos que esto se caiga, sino que llegue a alguna concreción. No sé si llegará, porque este país lamentablemente es así. Porque además ya no están varios de los implicados. Ya no está en el Ecuador Cortázar, ya no está en el Ecuador Cherres, ya no está en el Ecuador Luque. 3 nombres que han sido mencionados. Ya no están. Ya no están aquí. Y yo no veo los allanamientos de la Fiscalía a ninguna de las propiedades u oficinas de estos personajes mencionados, cosa que debió haber ocurrido inmediatamente después de iniciada la indagación previa. Creo yo, me parece a mí.
¿Por qué no miden con la misma vara a todos? ¿No les parece lógico? Para estos casos, midan con la misma vara. Midan con la misma vara y no demuestren preferencias o selectividades. Luego se les critica y se ponen bravos. Y a uno le ponen en la lista de no queridos en la fiscalía cuando se les critica. Yo se hago esta crítica porque no me parece. Para unos casos sí, allanan rapidito. Van a las oficinas, van a las casas, que no sé qué. Así no pasó con Javier Vera. ¿Se acuerdan? Javier Vera Grunauer cae el día que le concedió una entrevista a este espacio, que fue la última entrevista que concedió. Después de esa entrevista tenía que acudir, me parece, a presentar una denuncia y cancelaron esa diligencia. Y ese día en la noche, al hombre le allanaron el despacho del ministerio, le allanaron la vivienda en la que se quedaba aquí en Quito y le allanaron su casa en Guayaquil. Y al día siguiente se vio obligado a renunciar. Lo hicieron ese día. ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Dónde están los allanamientos, doctora Diana Salazar? Señores de la Fiscalía, ¿dónde están los allanamientos, los actos urgentes? Que para otras cosas sí las hacen. Perdón, pero es así. Ojalá que no se resientan en la Fiscalía por lo que estoy diciendo, pero es así. Midan con la misma vara a todos. No solamente investiguen con rapidez lo que conviene político-mediáticamente. Porque además está claro que esto, que inicialmente fue invisibilizado en buena parte de los medios de comunicación, hoy ya es noticia de primera plana y hasta de comentarios de otros colegas con muchísima más trayectoria de quienes hablan en sus respectivos espacios comunicacionales. Me dice Yomar, para ir cerrando, sería interesante ver una estadística de los allanamientos y otras diligencias que ha realizado la Fiscalía. Tiempos procesados por sus hechos los conocemos, no por palabras. Y otro detalle, a no ser enrolado, Danilo Carrera no responde como deben responder los funcionarios públicos. Por ejemplo, Danilo Carrera, y eso es verdad, no está obligado a ir a la asamblea. Si mañana pasado lo llama a la asamblea, no está obligado a ir. Y si no va, no pasa absolutamente nada. Iván me dice, el tema de la corrupción es algo que no tiene solución. Las famosas comisiones adscritas a la presidencia son comisiones para no investigar nada. Para eso están los órganos competentes, lo he defendido. Yo sí creo que en lugar de crear secretarías anticorrupción, estas instancias internas fortalezcan la Fiscalía, la Contraloría, la función de transparencia y control social, la función judicial, por ahí va la cosa. Yo no creo en este tipo de secretarías, ¿no? César, ¿cómo le va? Qué gusto los tiempos que me escriben. ¿Qué me dice don César? Aquí me dice, lo que pasa en CNT es igual o peor que lo que pasaba en Flopec. Están quebrando una empresa muy rentable con muchas ventajas en el mercado. Esas cosas tienen que explicar, ¿no les parece? ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, 7:07 de la mañana, cierro mi comentario, pilas, ya mismo Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito, luego Giovanni Atariguana, ¿por qué impulsa la campaña por el no en la consulta popular? Después tendremos a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno en este espacio, mucho para preguntarle al ministro Jiménez a lo largo de estos minutos y después en la última parte, Guillermo Churuchumbi, candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.